Muy pocas veces uno tiene la claridad de trazar una línea o dibujar un punto y a partir del punto una línea que defina cuándo algo comenzó. En el caso de la ciudad de Rosario, que es una ciudad pujante, que es una villa que se fue haciendo a sí misma en sus primeros momentos, esto se hace más evidente todavía. Y lo que intentamos es echar un poco de luz sobre un proceso largo, colectivo, multiidentitario, nutrido por diferentes corrientes migratorias. Por eso llamamos a gente que se dedica la vida entera a estudiar estos procesos. Uno de ellos es Nicolás Charles, fue director de nuestro Museo de la Ciudad, es licenciado en Museología y también, por supuesto, historiador y docente de historia. Nico, bienvenido. Gracias, Ciro, ¿cómo andás? Bueno, muy contento y entusiasmado y con ganas también de transmitirle eso a partir de estas charlas que hemos planteado a la gente que todavía está como en ese proceso de valorar. Creo que nos pasa un poco a todos. Empezamos a valorar lo que tenemos, lo que somos, de dónde venimos, de qué estamos hechos, porque siempre hablamos de la ciudad sin fundador, pero detrás de eso hay una historia muy larga y muy gradual, a través de la cual Rosario se fue formando. Y a veces es difícil porque no hay tanta claridad de los orígenes, pero estamos buscando ese origen identitario, histórico, de los 300 años. ¿A dónde decís que comienza? Por ahí. Por ahí. No, la verdad que Rosario tiene una identidad y es súper nostálgica con la historia. Hay una apropiación muy importante de cada rosarino, de cada rosarina por la historia de Rosario. Y comienza hace 300 años. O sea, realmente uno de los problemas que tenemos en esta historia de no tener ni fundador ni fundación, una cuestión de lógica más castellana, ¿no? Porque no tuvimos un Juan de Garay clavando la espada en la arena mirando el río Paraná diciendo acá se va a fundar Santa Fe de la Veracruz. Eso no sucedió en Rosario, pero sí, Rosario tiene 300 años de historia porque había un pequeño caserío, porque había un pequeño oratorio, una pequeña capillita que en torno al río Paraná generó una oportunidad única en una ciudad que tiene todo. Se habla del establecimiento de personas antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios, en esta zona misma. Sí, a ver, los pueblos originarios tienen más de 2000 años en todo el territorio sudamericano y latinoamericano también. En esta zona no es la excepción y de hecho cuando irrumpe todo el proceso colonial genera una fragmentación muy importante. Pero sí también la propia conflictividad, ese encuentro de culturas, como en algún momento se llamó, hizo que movimientos del norte de Santa Fe y también de un poquito más arriba lleguen a esta zona y se encuentren con lo que decía antes, ¿no? Con el río Paraná, con el agua. Pueblos originarios que eran nómades empezaron a estar sedentarios, a convertirse en sedentarios en esta zona por las oportunidades que generaba y también por los mismos conflictos que se daban desde el norte de Santa Fe, que de alguna manera encontraron una oportunidad en esta ciudad. Claro, se habla a veces, se intenta buscar, ¿viste? Los datos, los nombres, certezas. Difícil encontrarlas en una época de la humanidad en la que los registros tampoco eran abundantes, ni mucho menos. Entre esos nombres surge el de Luis Romero de Pineda. ¿Qué significa este nombre para lo que hoy es toda nuestra zona? Bueno, Luis Romero de Pineda lo que hace es dar un poco de orden a todo lo que yo te decía, que se parece más espontáneo, y esta cuestión de no hablar de un origen, sino de que hablar de orígenes para pensar la ciudad de Rosario. Lo que recibe Luis Romero de Pineda es una merced real, es decir, la corona dice, realmente podés hacer algo en esta zona, y él crea una estancia más vinculada a lo que va a ser el Arroyo Saladillo, una estancia, y van a ser sus herederos los que empiecen a segmentar y a fraccionar esa tierra y que van a estar más vinculadas al casco histórico, y ese es el otro capítulo a lo que sigue de Luis Romero de Pineda. Pero si queremos tomar un historiador tradicional, como es el caso de Juan Álvarez, que es uno de los grandes historiadores que escribe el primer libro de la historia de Rosario, el comienzo de Juan Álvarez es 1689, cuando se le otorga la merced real a Luis Romero de Pineda. Y cuando hablamos de Francisco de Godoy y su llegada acá, también, ¿quién era Francisco de Godoy? ¿Por qué llega? ¿Con quién llega? También hay preguntas sobre este tema.
ahí hay un poquito más de lío en Francisco de Godoy. Hay un poquito más de lío porque se dice que Francisco de Godoy sería el español que llega con un grupo de calchaquíes, no a fundar Rosario, pero sí a generar esta ocupación temprana. Pero esto lo dice un tipo que se llama Pedro Tuella, que es un cronista español, que escribe en 1802. Es decir, Pedro Tuella llegaría en 1725, pero este cronista español escribe en 1802 y de alguna manera plantea, y te lo explico un poquito más largo, plantea a través de los testimonios orales que recibe, al menos para la época, eso es lo que él dice en su crónica, que Francisco de Godoy había llegado con un grupo de calchaquíes de una manera bastante idílica, ¿no? Y en 1925, el bicentenario, y con el personaje de Calixto Lasaga, un legislador muy conservador, y con una necesidad de que Rosario tenga una identidad propia, él estaba muy preocupado porque Rosario tenga fechas, ¿no? Y Calixto Lasaga toma el texto de Pedro Tuella y dice, bueno, sí, tomamos la teoría de Francisco de Godoy como el primer poblador. El problema de eso, Ciro, es que posteriormente, para 1925 los historiadores no tenían un nivel de profesionalización tan importante, pero sí, cuando se empieza a profesionalizar, el revisionismo histórico dice, pará, no tenemos certeza de que Francisco de Godoy haya llegado, y menos con un grupo de calchaquíes, españoles más los calchaquíes, la verdad que No daba la cuenta. no daba la cuenta y no daba que esa relación sea tan amorosa como la planteaba Francisco de Godoy. Entonces, son los historiadores revisionistas lo que desarticulan un poco o cuestionan la falta de fuentes. En realidad no sabemos si Francisco de Godoy existió o no, sí que hay un contexto originario con personajes españoles y con grupos originarios que generarían ese origen espontáneo. De todas maneras, estamos hablando de aportes a la primera célula organizada como comunidad que termina dando, ¿no?, a luz años más tarde una ciudad. Y la ciudad es como la primera forma de gobierno. Es la más inmediata, por eso también consideramos que es la primera, es la que se autodefine en esta época, es anterior incluso a naciones, a provincias. Digo, como concepto la ciudad por lo general llega antes porque se organiza antes, porque es la comunidad cercana, es la inmediata y es la de la escala humana. Digo, y en ese aspecto, lo de Francisco de Godoy, lo de Luis Romero de Pineda, nos viene a traer también la idea de que Rosario y su autonomía es una cosa medio indivisible. Digo, porque surge una cosa es porque va a traer la otra. Sí, totalmente. A ver, hay una cuestión originaria de armado y también de mucha prepotencia, de cómo se organiza. En prepotencia en el buen sentido de pensar un pequeño caserío que se multiplica a partir de esa segmentación de casas de Luis Romero de Pineda. También una cuestión muy vinculada a lo originario desde una lógica de las oportunidades que generaba la ciudad, desde lo religioso, desde las construcciones, de la cercanía con otras ciudades en relación de no ser capital. Vos decías lo de la autonomía. Bueno, el Cabildo estaba en Santa Fe y eso era un factor fundamental. El eje de poder pasaba por otra ciudad, ¿no? Sí. Bueno, muy parecidas circunstancias y discusiones que tenemos en pleno siglo XXI. Totalmente, casi similares. Muy similar. Y también en esta relación podríamos decir Santa Fe-Rosario, Buenos Aires-Rosario. Claro, también la cercanía de Rosario con Buenos Aires también fue determinante en muchos aspectos. Sí, con Santa Fe una cuestión bien administrativa y bien política de cómo se organiza el poder, digamos, la cuestión del Ejecutivo. Herencia de la estructura colonial también. Herencia de la estructura colonial. El formato de lo que estamos hablando es totalmente colonial, porque imagínate que para 1725 todavía el Virreinato de La Plata no se había creado, que recién se crea en 1776, pero sobre todo una tensión. Rosario presentaba para el país, aunque todavía no lo sabíamos para 1725, un puerto increíble y hasta ahora el monopolio, si se quiere, era Buenos Aires de eso. Claro, cosa que después empieza a cambiar. Decías de Santa Fe y su cabildo. Francisco de Godoy, un nombre que buscamos rastrearlo y aparece, ¿no?, como con discusiones entre la historiografía. Francisco de Frías es un ejemplo más claro, una autoridad designada, documentada. Nosotros nombrábamos la Merced de Tierra antes, Ciro, porque eso da tranquilidad, sobre todo a la cuestión historiográfica, ¿no?
el Cabildo, en 1725, designa un alcalde de la Santa Hermandad, ¿sí? Que tiene una connotación política y religiosa, y va a ser Francisco de Frías, que tiene una extensión, en realidad sería no solo el alcalde, sino la primera autoridad española que generaría un orden, un inicio de ciudad. Por eso también lo tomamos y porque está documentado y porque es el Cabildo el que ordena que esto suceda y que no suceda en Santa Fe, sino que suceda en Rosario. Pago de los Arroyos, uno de los nombres con los que se conoce, y ya esto es una historia mucho más conocida. ¿De dónde surge y por qué? ¿Cuál es su peso en la identidad? Todo en ese. Primero porque nosotros estamos hablando en esta charla todo el tiempo de Rosario. En realidad no se llamaba Rosario. Claro. De alguna manera la cantidad de agua, yo decía que era una oportunidad, y sobre todo la segmentación entre lo que es el arroyo Saladillo, el arroyo Ludueña más el río Paraná, generaba, más la estancia que había puesto Luis Romero de Pineda, que después mira hacia el centro, hacia el casco histórico, y que empieza a organizarse. Todo eso se va a llamar Pago de los Arroyos, con la figura de la Virgen, con la figura de lo religioso muy presente. El traslado de la zona sur a la zona del casco histórico también define de alguna manera el germen a partir del cual se forma el poblado. Me quería detener ahí, porque recién lo nombraste. Sí, porque en realidad la primera estancia de Luis Romero de Pineda estaría como más recostada sobre el arroyo Saladillo. Sí, claro. Y son sus herederos los que empiezan a organizar lo que nosotros tenemos como casco histórico. Cuando nosotros hablamos de ese pequeño caserío y de la capilla y de todo lo que sucede posteriormente en el siglo XVIII, podríamos decir desde 1720 en adelante, surge con los herederos de Luis Romero de Pineda, que se van partiendo cada vez más el territorio, que para Luis Romero de Pineda era todo, y después esa parcialización que se da de alguna manera se da en lo que nosotros conocemos, donde está la catedral, y en donde que la catedral va a tener también todo un rol, no la catedral, sino que el pequeño oratorio, la pequeña capilla, que después va a ser el lugar donde esté la catedral, tenía a su lado casas dispersas que no se imaginen que eran un montón, eran muy poquitas. Eran pocas. Sí. Y a partir de, digamos, desde ese momento a la idea de que Rosario pueda ser capital, hay un trecho largo, importante, por momentos tumultuoso, que tiene que ver con la conformación del país, incluso como una unidad, como algo total. ¿Qué impidió que Rosario fuera capital? O primero, ¿qué la impulsó como posibilidad y qué lo impidió para que no se concrete? Bueno, eso es algo de lo que hablábamos de la cuestión del centralismo porteño, ¿no? Después de 1852, lo hago un poquito más largo para ir para atrás, porque lo que es la capital está más en 1868, pero entender Batalla de Caseros, cuando se organiza lo que es la Confederación Argentina de alguna manera, después que Urquiza derrota a Rosario queda en un lugar privilegiado. Digo, figuras como Oroño tienen un rol protagónico no solo a nivel local, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Claro. En 1862, 1861 para ser más preciso, después de la batalla de Pavón, el que gana no es Urquiza. De hecho, Mitre derrota a Urquiza. Y Rosario ya para ese momento, que había sido declarada ciudad en 1852, en 1853, en el 53 la Constitución, 1852, después de la batalla de Caseros, es nombrada y declarada ciudad. De alguna manera, el posicionamiento de la ciudad se vuelve muy importante, porque el puerto genera esa transformación de ser una cuestión originaria de un pequeño caserío, pasar a ser una villa, pasar a ser una aldea, a empezar a convertirse ya en una ciudad con un puerto impresionante. Y ahí surge la intención de disputar ese poder central que tiene Buenos Aires, sobre todo por el puerto, Ciro. Entonces, en 1867, para ser bien preciso con la fecha, se crea el Diario La Capital, con dos figuras, una es Ovidio Lago y otra es Eudoro Carrasco, dos personas importantísimas en la historia de Rosario. El objetivo de poner el Diario La Capital era porque apuntaban a militar de manera muy importante que Rosario sea la capital. Y lo logran de alguna manera en 1868, intentando que el Congreso lo dicte como ley. Digo, hay dos momentos. 1868 hay ley y hay consenso para que Rosario sea capital, y 1873 pasa exactamente lo mismo. ¿Qué impide eso? En ese momento los presidentes, Mitre
Beta y de Dos vetos. dos Betos, Mitre y Sarmiento, baja la posibilidad de que Rosario sea capital, pero lo sorprendente, Ciro, es que realmente no era una cuestión competitiva, sino que Rosario casi es capital realmente porque estaba la ley para que así lo sea. Claro, tenía la herramienta legislativa para poder hacerlo. Te pediría, es difícil, pero que me dijeras 3 nombres o 3 hechos históricos que te parece que moldean de alguna manera el rumbo de la ciudad. Para mí, sí, del siglo XIX no tengo dudas que la declaración de Rosario Ciudad en 1852, como lo nombraba recién, es importantísimo. Y a eso, y para que sea un solo hecho, digo, le sumaría todas las corrientes inmigrantes para la concreción o la inauguración del puerto moderno en 1902, que es lo que hace que Rosario abandone ese estatus de ciudad para convertirse en una ciudad cosmopolita, una ciudad que mira hacia el mundo. En ese sentido, a mí hay un momento histórico que me encanta, que va entre 1925 y 1930, en donde en Rosario pasan un montón de construcciones arquitectónicas. No lo nombro como un hecho porque como un solo hecho, sino como muchos. Un proceso, está bien. Que tiene que ver con la creación de la Bolsa de Comercio, La Favorita, el Pasaje PAM, el Banco de Londres, el Jockey Club. Hay un boom arquitectónico ahí que es realmente impresionante. Perdón, ¿puedo nombrar 4? Dale. 1902, el Parque Independencia. También. Para mí, bueno, ahí estuve muchos años, mira, casi lo bloqueo, muchos años en el Museo de la Ciudad. Y la cuestión de crear, de la visión de Lamas, de crear el Parque Independencia y darle un pulmón verde con la actualidad que tiene hoy el Parque Independencia, con todo lo que está sucediendo con los Juegos Hadar, con ser un lugar deportivo, cultural impresionante, es súper significativo. Y 1857, la creación del Monumento a la Bandera. 1857, claro. La colocación de lo que sería la piedra fundamental. Ahí está el monumento y es como que es la síntesis de que Rosario realmente no solo merecía un monumento nacional, sino que todo lo que había pasado en 1812, que no lo nombramos a Belgrano, pero que podría ser casi un hecho fundacional, y digo, de alguna manera, esta cuestión de pensar en orígenes y no pensar en un origen, habla de que 1725, 1812, 1852, 1925 son momentos fundacionales. 1857, con la inauguración del Monumento a la Bandera, con una obra impresionante, para mí es el quiebre del siglo XX en nuestra ciudad. Ahí va. Autonomía en el año en que la ciudad cumple, no como ciudad, pero sí como territorio en el cual se estableció gente y decidió quedarse acá. ¿Es casual o es un proceso absolutamente natural, que se da en el marco de las discusiones de los gobiernos modernos? Es más filosófica la pregunta. Necesaria la autonomía, justa, de justicia, digo, de alguna manera vos lo sabés mejor que yo, Ciro, lo que esta ciudad necesita, la autonomía y todo lo que eso significa en ventajas posibles en todas las órbitas, pero sobre todo en lo que yo más puedo hablar, en lo histórico, me parece que es un hecho justo. Digo, la ciudad, como marcábamos íconos, hitos, este es un nuevo hecho histórico y que seguramente sea también una bisagra muy importante en la historia del siglo XXI. Veníamos marcando siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, esta es en el siglo XXI. Bueno, y en pleno siglo XXI vemos que muchos de los debates que le dieron origen a los momentos históricos que dispararon los cambios y los crecimientos de Rosario se siguen produciendo, con muchos frenos, porque también tenemos decisiones de gobiernos centrales que no reconocen la característica rebelde, si se quiere, cosmopolita, diversa que tiene Rosario, y por supuesto su empuje, su entusiasmo y todo su espíritu. Pero bueno, los rosarinos que no tenemos fundador, que siempre lo decimos, tampoco tenemos ganas de frenar. Hay que seguir mirando hacia adelante. Siempre. Y aparte, Juan Álvarez decía, Rosario es hija de su propio esfuerzo, y todos los rosarinos tenemos una capacidad de trabajo y de resistencia impresionante. Nico, muchas gracias por la charla. A vos. Seguimos encontrándonos acá.